Buenos días, jóvenes de séptimo grado. El día de hoy vamos a ver el tema lo que son fracciones complejas, donde ahorita se les va a compartir, ¿verdad? Pantalla para que ustedes puedan ver lo que es dicho tema. Miren bien, tenemos el tema en la pantalla donde me dice, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el tema que viene y es el tema de lo que son las fracciones complejas. La definición de fracciones complejas me dice claramente que son las fracciones indicadas tanto en el numerador como en el denominador y se resuelven efectuando todas las operaciones de numerador y denominador hasta obtener una sola respuesta en cada una. ¿Qué quiere decir eso? Es que mira, el numerador va a tener más de una fracción, igual que el denominador, pero nosotros debemos de simplificarla a que no haya más de una, para que podamos resolver lo que es la fracción. En este instante se les va a colocar, ¿verdad?, un ejercicio para que nosotros lo podamos resolver y aparece, si ustedes se fijan, una fracción compleja que me habla de 2/3 más 5/3, que esto sería el numerador, y 3/4 menos 1/4, que esto sería el denominador. Entonces, si ustedes se fijan, en el numerador aparece el número 3 como denominador. Y en el denominador aparece el número 4 como denominador, pero lo vamos a resolver aparte, pues, numerador y denominador. Entonces, cuando los denominadores son iguales, se copian. Entonces, yo copié el 3 y también se copió el 4. Pero recuerde que se copia y se suma o se resta los numeradores de acuerdo al signo. Y 2 más 5 y 3 menos 1. Y 2 más 5 es 7 y 3 menos 1 es 2. ¿Bien? Si usted se fija, aparece una fracción de 4 números. Entonces vamos a aplicar la operación que ustedes van a multiplicar los extremos y al multiplicar los extremos, ustedes lo van a colocar como numerador, miren, 7 por 4. Y van a multiplicar los medios, que es 3 por 2, pero lo colocan como denominador. También a esta operación de multiplicar extremos con extremos y medios con medios, se les conoce como operación oreja. Si ustedes gustan, la pueden nombrar así. Y ya sabemos que 7 por 4 es 28 y 3 por 2 es 6. Recuerden lo que les he dicho en clases, que si podemos simplificar los valores, los vamos a simplificar. 28 tiene mitad, igual que 6 tiene mitad. Y la mitad de 28 es 14. Y la mitad de 6 es 3. Recuerden que 3 es un número primo, no tiene más divisores. El único divisor que tiene 3 es 3 y 1. Y 14 tiene más divisores, ¿verdad? Que es 1, que es 2, es 7 y así. Entonces, si un número tiene más de 2 divisores, se le conoce como número compuesto. Y si solamente tiene como divisor a 1 y a sí mismo, se le conoce como número primo. Por esa razón, 3 es un número primo y 14 es un número compuesto, entonces esto no se puede simplificar. Entonces queden 14/3. Otro ejemplo es que nosotros tengamos otra fracción compleja, pero que aparezca 6 más 1/6 como numerador y 4/6 más 5 como denominador. Pero recuerden que 6 y 5 son números enteros. Pero recuerden que todo número entero
se puede hacer fraccionario colocando el número 1. Entonces, a 6 se le colocó el 1 y a 5 se le colocó el 1 en el denominador. Voy a resolver 6 más un sexto, pero recuerden que estos números 1 y 6 son diferentes. Entonces, ustedes en su cuaderno tienen que sacar el mínimo común múltiplo de 1 y 6. Y si ustedes lo comprueban, el mínimo común múltiplo de 1 y 6 es 6. Y ese mínimo común múltiplo, recuerden lo que vimos en clases, se tiene que dividir entre el denominador y ese resultado multiplicarlo por el numerador. Entonces, el mínimo común múltiplo de 1 y 6 es 6. Y este 6 divide a 1 y también divide a 6. Y 6 entre 1 es 6. Y ese resultado se multiplica por 6, que es 36. 6 entre 6 es 1. Y 1 por 1 es 1. Miren. Igual abajo. 6 entre 6 y 1 en su mínimo común múltiplo es 6. Este 6, recuerden, se tiene que dividir entre 6, que me va a dar a 1. Y 1 por 4 me va a dar a 4. 6 se divide entre 1, me da 6. Y ese 6 multiplica el 5, que me va a dar a 3. Recuerden que se debe de sumar o se debe de restar los numeradores dependiendo del signo que se encuentre. Y 36 más 1 es 37. Y 4 más 30 es 34. Recuerden lo que se había hecho en el ejercicio anterior. Se multiplican los extremos, pero se coloca en el numerador. Y se multiplican los medios y se coloca en el denominador. Miren. Fíjense bien en el numerador. Dice 37 por 6. Y en el denominador, 6 por 34. Si ustedes desean, multiplíquelo. Pero es más fácil ver que el 6 se repite tanto arriba como abajo. Entonces los puedo cancelar por factor común. Y solamente me quedaría 37 y 34. Recuerden, si se puede simplificar, lo simplifican. Si no se pudiera simplificar, lo dejan ahí. En este caso, este número no se puede simplificar. Porque 37 es un número primo, pero 34 es compuesto, tiene muchos divisores. Entonces ahí se queda. Si ustedes tuvieran la opción de haber multiplicado 37 por 6 y 6 por 34, también es factible, pero ustedes tuvieron que haber ido simplificando, dividiendo entre los números pares y los que no son pares. Y al final te les va a dar ese mismo resultado. Es una manera más directa para llegar. En el otro ejemplo, que ustedes lo pueden observar, ya la fracción es más compleja. Miren. El numerador, obsérvenlo, viene 1 y abajo de 1 está negativo 5 menos 1. Es una suma. Porque signos iguales se suman y se copia el signo en común. Y mire, debajo del 2 se encuentra una resta, porque signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Igual abajo, mire, pasa lo mismo. Entonces se va a ir simplificando. Negativo 5 menos 1 es menos 6. Negativo 2 más 2 es negativo 3. Negativo 2 más 2 es negativo 3. Signos iguales se suman y se copia el signo en común, entonces negativo 8. Aquí no es que hay un problema en los signos que se encuentran abajo, pero los podemos ir acomodando de una manera más estética para que ustedes puedan ir entendiendo. Recuerden que esta pleca significa una división de signos, no de números. Solamente pueden dividir el número si me da un número entero. Pero 1 entre 6 no me va a dar un número entero, sino que me va a dar un número decimal. Y aquí estamos operando números racionales. Entonces tenemos que tenerlos en fracción. Entonces solamente vamos a dividir los signos. Recuerden que si el 1 no tiene signo, el signo que está es positivo. Y más entre menos me da menos. Miren. Más entre menos me da menos. Más entre menos me da menos. Y menos entre menos me da más. Se va a ir simplificando. ¿Miren? Ya se ve menos grande. Recuerden que 6 y 3
se le debe de sacar el mínimo común múltiplo, igual que 3 y 8. En su cuadernito, ustedes me van a sacar el mínimo común múltiplo de 6 y 3 y también de 3 y 8. Yo ya sé que el mínimo común múltiplo de 6 y 3 es 6 y de 3 y 8 es 24. Entonces, ustedes ya lo saben, este proceso. Este 6 se divide entre 6 y se divide entre 3, porque es el mínimo común múltiplo de estos dos números. Este 24 se va a dividir entre 3 y se va a dividir entre 8, porque es el mínimo común múltiplo de 3 y 8. 6 entre 6, 1. Y ese 1 se multiplica por 1, por esa razón aquí colocamos 1. Y se copia el signo negativo, se va arrastrando. 6 entre 3, pues me va a dar 2. Y 2 por 2, 4. Ya sacamos el mínimo común múltiplo de 6, se dividió entre cada denominador y se multiplicó por sus numeradores. Hacemos lo mismo con 24, el mínimo común múltiplo de 3 y 8. 24 divide 3, que me va a dar a 8, y este 8 multiplica 2. Pero recordemos que aquí hay un signo negativo y por esa razón se copia el signo negativo. 24 entre 8 me va a dar 3, y 3 por 1, 3. Vamos a simplificar, jóvenes, según la ley de los signos. Signos iguales se suman y se copia el signo en común. Signos diferentes se restan y se copia el signo en común. Recuerden que esta es una operación que ustedes van a multiplicar los extremos. Miren, 5 por 24 y 6 por 13. Aquí no hay valores que se encuentren en el numerador que sean iguales que el denominador. Entonces sí los multiplico. Si ustedes se fijan, yo coloqué primero los números que tenían los signos negativos para poder dividir el signo. Menos entre menos me va a dar más. 5 por 24, 120 y 13 por 6, 78. Ustedes saben muy bien que 120 se divide entre 2, igual que 78 porque tiene mitad, que me va a dar 60 sobre 39. Pero 60 tiene mitad, pero 39 no. Entonces yo no le puedo sacar la mitad 60 y el 39, ¿no? Entonces tengo que sacarlo igual, pero sé que tienen tercera. Y la tercera de 60 es 20 y la tercera de 39 es 13. Entonces me queda 20 sobre 13. Después de obtener eso, ustedes pueden verificar que si se puede simplificar el número, ustedes lo van a simplificar. Si no se pudiera simplificar, ustedes no me lo simplifican. Pero en este caso no se puede simplificar porque 20 es un número compuesto y 13 es un número primo. Otro ejemplo, miren que 3 es un número que ustedes, fíjense, es un número que está restando una fracción compleja. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En este caso, lo que se va a hacer es que se va a simplificar el denominador de la fracción compleja, porque en el numerador no se puede simplificar. 4 menos 2 es 2. Entonces, vamos a restarlo. Miren, el 3 se copia, el 2 se copia, el 4 se copia, el signo más. El 2 también, pero aquí aparece la resta de 4 menos 2 que es 2. ¿Se acuerdan que yo les dije que este signo de división era para signo? Pero también es para números si me da número entero. Si no me da número entero, no lo hace. 2 entre 2 me va a dar a 1 y 1 es un número entero. Entonces me quedaría 4 más 1. ¿ven? 4 más 1, ¿cuánto me va a dar? A 5. Pero recuerden que este número es un número entero y lo convierto en fraccionario agregándolo en 1. Entonces yo hoy aquí ya elaboro la suma, que 4 más 1 es 5. ¿ven? ¿Lo ven? Y recuerden que 1 y 5 tienen diferente denominador. Entonces se le saca el mínimo común múltiplo, que ya sabemos que es 5. Ese mínimo
se divide entre 1 y se divide entre 5. Y 5 entre 1, 5, y 5 por 3, 15. 5 entre 5, 1, y 1 por 2, 2. 15 menos 2 es 13, y el 5 se copia. Entonces el resultado es 13 quintos. Recuerden que 13 es un número primo y 5 igual. Entonces no se puede simplificar. Y ahí quedaría la respuesta. Jóvenes, este tema se encuentra en la página 79 de su libro de texto. Y ahí ustedes pueden observar la actividad sugerida número 39. Entonces, este video está hecho para hacer esta actividad exclusivamente. Entonces, por favor, resuélvala. Muchas gracias.